Vamos a empezar el tema 5 sobre estado límite último de agotamiento por solicitaciones normales. Es decir, vamos a trabajar aquí con momentos flectores y con axiles. Es un tema que no cambia profundamente, las raíces son las mismas en cualquier normativa, pero sí que hay en el código estructural, en el que se ha adaptado el tema, algunos matices que cambian, sobre todo que provienen de la definición de los diagramas, tensión de formación, de cálculo del acero y el hormigón. El índice que vamos a seguir en este tema, ya veis, son 9 apartados. Vamos a empezar sobre todo por flexión y poco a poco introduciendo cómo se comporta una viga a flexión simple, las hipótesis básicas que necesitamos para el cálculo. Vamos a hablar del diagrama de pivotes, que podéis ver allí una pequeña gráfica introductoria, y después ya pasaremos propiamente dicho al dimensionamiento en flexión, planteando las ecuaciones de equilibrio. En el apartado 5.5 vamos a intentar ofrecer métodos simplificados que os agilicen el cálculo, lo que no implica que debamos conocer a plantear las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad, y después aprenderemos a armar ligeramente las vigas y pasaremos a flexión compuesta, recta y esviada. Como este tema va a ser bastante largo, para que sea más sencillo, largo e importante, para que sea más sencillo para vosotros seguirlo, cada apartado va a ser un vídeo, de forma que podéis localizar fácilmente cada uno de los aspectos que os pueda interesar si más adelante os surgen dudas. Pasamos ya a la introducción y vamos a empezar viendo cómo se comporta una viga, con el objetivo de al final saber tanto dimensionar, es decir, disponer la armadura que necesitamos y disponer el canto o el tamaño de la sección que necesitamos a flexión, como comprobar, es decir, dado un elemento estructural en el que conocemos el armado, saber cuánto resiste a nivel seccional, a flexión o flexión combinado con axila. Aquí vemos ya una imagen de una viga biapoyada. Podéis ver que aquí hay un apoyo, en el otro lado aquí hay otro apoyo. La carga se introduce por aquí, pues dos cargas de valor P, podemos decir, y esta zona central estará sometida, por tanto, a flexión simple y flexión pura, y veis que salen unas fisuras a flexión más o menos de la misma altura, porque el momento flector es prácticamente constante, y equiespaciadas, ¿vale? Más adelante seguiremos viendo estos detalles, sobre todo también cuando pasemos a estados límites de servicio. En este caso podéis ver ya que las fisuras son de una anchura considerable, porque aquí ya se ha producido la fisuración de la pieza. Vamos a ver con más detalle, siguiendo un poquito el libro de hormigón armado y pretensado 1 de los profesores Juan Murcia, Antonio Aguado y Antonio Marí. Es un libro, ahora ya se puede decir que es antiguo, es un libro de 1991, ya tiene 30 años, es el libro con el que yo estudié, y aunque no esté actualizado a nivel de la normativa, los principios básicos son totalmente los mismos, y es un libro que es una referencia, sin duda alguna, en España. Pues vamos a suponer una viga como la de la figura anterior, es decir, viga apoyada y sometida a una carga P y otra carga P, de forma que la zona central está sometida a flexión pura. Solo tendremos momento flector en esta zona y muy poquito cortante, que viene del peso propio, pero no debido a las cargas P. Si miramos qué sucede en la sección 1.1, esta sección de aquí, pues vamos a recorrer lo que sucede con carga creciente. ¿Vale? Vamos a suponer primero que la carga P es muy bajita y va a ir creciendo. Os lo explico y luego pintaré en la pizarra también un diagrama que os he puesto aquí, P delta, es decir,
qué sucede a la viga cómo aumenta la flecha cuando aumentan las cargas P. En primer lugar, cuando empezamos con una carga P pequeñita, estaremos en una zona elástica sin fisurar. ¿Esto qué significa? Que aparecerán una serie de deformaciones, la fibra neutra estará pues, al nivel del centro de gravedad con los materiales homogeneizados de la sección, aquí un poquito más abajo del centro, en este caso por el efecto de la armadura, aunque podríamos utilizar la sección bruta y poner que está la fibra neutra en el centro de gravedad de la sección bruta por aquí, no influirá demasiado. Bueno, tendremos este plano de deformaciones y aparecerán nuevas tensiones. Aquí, como todo es elástico y lineal, como si estuviésemos prácticamente en estructuras 2, en estructuras de acero o de madera. En hormigón aparecerán unas tensiones de compresión por encima de la fibra neutra y unas tensiones de tracción en la zona inferior. En esta zona estamos suponiendo que la tensión máxima en el hormigón de tracción es inferior a la resistencia a tracción del hormigón, por lo tanto inferior aproximadamente a un 10% de lo que resistiría a compresión, como vimos en el tema 4. Entonces estará traccionado pues, todo el hormigón por debajo a fibra neutra y la armadura también tendrá una fuerza de tracción pequeñita, unas tensiones sigma sub s, por el área de la armadura será la fuerza de tracción. Suponiendo que sea una viga de hormigón armado, pues el caso que estamos haciendo, llegará un momento que fisurará, es decir, la tensión de tracción en el hormigón igualará a F sub ct, a la resistencia de tracción del hormigón, y por tanto aparecerá una fisura. Por aquí podremos decir que aparece una fisura, por ejemplo, pues no aparecerá necesariamente en el centro, y en función de la cantidad de armadura, pues no será tampoco necesariamente no llegará tan arriba, que se me ha ido la mano con él aquí al dibujar la fisura, ¿vale? Más o menos así. Podrá aparecer un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, y luego aparecerán fisuras más o menos de forma equiespaciada y más o menos verticales para un nivel de carga ligeramente creciente. Entonces estaremos ya en la fase fisurada. Hemos superado la resistencia a tracción del hormigón y en esta fase fisurada lo que vamos a tener es que el hormigón fisurado deja de contribuir a resistir la flexión y por lo tanto todo el hormigón que está por debajo de la fibra neutra no lo vamos a considerar en el cálculo de la flexión. Vamos a considerar que cuando estamos en una fisura, pues toda la zona traccionada, que hay deformación de tracción, deja de contribuir a la resistencia del momento flector. Eso implica que el centro de gravedad pasa que lo tenemos aquí abajo, la fibra neutra pasará de aquí abajo a un poquillo más arriba al dejar de considerar el hormigón que tenemos traccionado. Entonces ahora todas las tracciones que antes resistía el hormigón deberá resistirlas la armadura y a partir de aquí podrá seguir creciendo la carga e ir aumentando la tensión en el acero y la tensión de compresión en el hormigón. En la fase fisurada inicialmente, como todavía estaremos a un nivel bajo de carga, el hormigón podrá seguir comportándose de forma lineal, como podéis ver aquí. Poco a poco irá creciendo el momento flector y, claro, sabemos que el diagrama de tensión-deformación del hormigón realmente no es lineal, lo hemos visto en el tema 4, y ya en la fase de prerrotura pues llegaremos a ver pues tal vez el diagrama real para este plano de deformaciones. Aquí tenemos deformaciones, vemos estas tensiones en el hormigón y la armadura trabajará una tracción, pues en este caso una fuerza de tracción A sub s por una tensión sigma sub s, que podrá ser superior o inferior al límite elástico, lo veremos en la siguiente diapositiva. A nosotros nos interesará, ya hago el spoiler, que sea superior, nos va a interesar que esta armadura siempre plastifique, pero no tendría por qué ser así en todos los casos.
Voy a trazar en la pizarra, vamos a ir a la pizarra y voy a dibujar aquí un diagrama P delta. Eso significa que vamos a considerar nuestra viga con sus cargas, que va a sufrir una deformación, simétrico, que vamos a llamar delta. Entonces la carga le llamamos P, la flecha le vamos a llamar delta, y lo que tendremos será, pues voy a dibujar aquí nuestra gráfica con la carga y la flecha que se produce en la viga. Para un nivel bajo de carga, como podéis ver, hemos dicho que había una fase elástica lineal, en el que, de forma lineal, a medida que aumente P, va a aumentar delta. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcanzamos hasta este punto de aquí, que equivale a la carga de fisuración en el hormigón. En ese momento aparece la fisura, como hemos dibujado, una primera fisura, luego irán propagándose otras fisuras X-espaciadas, y vamos a perder rigidez. La viga, como el hormigón a tracción en la fisura dejará de funcionar, perderemos rigidez paulatinamente, y a partir de aquí irá disminuyendo y con un comportamiento no lineal el hormigón. Si hay poca armadura, aquí podemos tener un salto más o menos rígido, más o menos brusco. Si hay mucha armadura, este salto será menor, lo iremos viendo más adelante, lo veremos también en el laboratorio, pero lo importante es diferenciar que tendremos una zona elástica, una zona fisurada, en el que no consideraremos el hormigón que trabaja a tracción, y llegaremos a una zona de rotura o de prerrotura, y luego evidentemente hará rotura. Si el comportamiento es dúctil, lo cual significa que plastifica la armadura, entonces vamos a tener un comportamiento con una bajada de la carga máxima que nos va a dar ductilidad. ¿De acuerdo? Todos estos son conceptos que estoy introduciendo y que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces volvemos otra vez a la diapositiva y... perdonad. Volvemos otra vez aquí a las diapositivas y vamos a ver qué es esto que os hablaba de ductilidad y fragilidad. ¿De acuerdo? La rotura frágil es aquella que no nos avisa, que no produce grandes flechas ni grandes fisuras. Entonces a nosotros nos va a interesar la rotura que realmente nos avisa, que va a ser la rotura dúctil. Podemos hablar de dos roturas dúctiles. En todos los casos, en común tiene que en el momento de la rotura, la deformación de la armadura traccionada va a ser superior a la de su límite elástico, es decir, el acero en tracción habrá plastificado. Podéis ver, por ejemplo, en el primer caso, rotura dúctil por agotamiento del hormigón. El hormigón, la deformación del hormigón, la parte más comprimida, va a llegar a ser la deformación de rotura, 3,5 por 1000 que vimos en el tema 4 y que recordaremos en el siguiente apartado. Pero cuando lleguemos ya a este valor, antes habrá plastificado la armadura, es decir, la deformación de la armadura traccionada será superior a la deformación de su límite elástico. Es decir, estaremos ya en la rama prácticamente horizontal del diagrama tensión-deformación del acero. Podría ser, no tan habitual, pero podría ser que el hormigón no llegase a romper, es decir, ya en rotura la deformación de la fibra más comprimida del hormigón fuera inferior a la deformación de rotura del hormigón, el 3,5 por 1000 para hormigones convencionales, sino que la armadura no solo haya plastificado, sino que llegue a la deformación última
admisible de la armadura. En este caso tendríamos una rotura dúctil por deformación plástica excesiva del acero. En los dos casos tenemos roturas dúctiles, en uno rompe el hormigón y en otro rompe el acero. Evidentemente, si llegamos a deformación última del acero, el comportamiento será más dúctil que en el primer caso, pero ya es un caso que es suficiente para el dimensionamiento y que muchas veces estaremos aquí. Lo que no vamos a querer y no vamos a dimensionar es para la rotura frágil. En la rotura frágil, la deformación del hormigón, aquí más comprimida, llegará a la deformación en rotura, a epsilon sub cu, cuando la deformación en la armadura traccionada sea inferior a la del límite elástico. Es decir, no habremos alcanzado la rama plástica del acero y por lo tanto la viga romperá para deformaciones mucho menores. Condicionantes que favorecen la rotura dúctil son un mayor canto de la sección, a mayor canto, en principio, más ductilidad. En zonas con sismicidad elevada, las vigas planas no van a ser una buena elección. Va a interesar que la viga tenga canto para tender a un mayor aprovechamiento de acero y que éste plastifique antes de la rotura del hormigón. Si no podemos aumentar el canto, siempre podemos disponer de armadura de compresión, armadura en la cara comprimida, para ayudar al hormigón a compresión. Y también favorece la rotura dúctil a la flexión una mayor resistencia del hormigón. Aquí hay una dicotomía, ya que el hormigón de alta resistencia como material es más frágil que el hormigón convencional, pero a nivel seccional una mayor resistencia del hormigón hace que el hormigón rompa más tarde o pueda romper más tarde que el acero. En cualquier caso, si en proyecto vemos que en un determinado elemento tenemos un problema con una rotura que no fuera dúctil, lo que haremos en primer lugar será subir el canto siempre que se pueda. En segundo lugar, poner armadura a compresión. La resistencia del hormigón a flexión no es económico aumentarla por este motivo, sino que se va a utilizar en prefabricación. Como utilizamos hormigones de resistencia más elevada, pues ya está bien que nos den esta mayor ductilidad a flexión, pero no vamos a aumentar la resistencia por este motivo. Siempre lo que haremos será aumentar el canto o poner armadura comprimida. La rotura dúctil, de forma esquemática, en este momento, en este diagrama momento curvatura, que de momento lo podéis leer como carga flecha, y más adelante en este tema veremos qué es la curvatura, es muy sencillo. Si tuviésemos, pues bueno, si aquí le llamamos P delta, como la que tenemos en la pizarra, la rotura dúctil, pues tendríamos en primer lugar fisura el hormigón traccionado, todo se lo lleva a la armadura hasta que esta plastifica y entonces tenemos una rama plástica en el diagrama de tensión de formación del acero, si lo hemos modelizado así, y esto repercutirá pues también que aumentará mucho la curvatura y la flecha de nuestro elemento estructural. Este es el tipo de rotura que queremos. Nos va a avisar. Si hubiese demasiado armadura, un exceso de armadura, a flexión, pues esta podría no llegar a plastificar, con lo cual resistiríamos más, pero podría romper el hormigón antes de que plastificase la armadura y no tendríamos esta rama de aquí que nos va a dar las grandes flechas y las grandes fisuras. Esto sería una rotura frágil. Además, hay otro tipo de rotura frágil que antes he obviado porque lo vemos en esta diapositiva. ¿Qué sucede si cuando fisura el hormigón no hay armadura o hay una armadura traccionada muy pequeña? Pues bueno, podría ser que esta armadura traccionada pequeña no fuera capaz de resistir las tracciones que deja de resistir el hormigón una vez que fisura y directamente el elemento rompiese por una rotura frágil que se acostumbra a llamar rotura agria. Nosotros vamos a intentar siempre dimensionar para tener un comportamiento de forma simplificada como la línea roja. Para evitar la rotura agria vamos a disponer de una armadura mínima.
Entonces, importante recordar que la rotura frágil se produce porque rompe el hormigón antes de la plastificación del acero o porque la armadura de flexión es inferior a la mínima, la rotura agria que os comentaba anteriormente. Es necesario que la armadura sea capaz de resistir las tracciones que llevaba el hormigón antes de fisurar. En el código estructural, en el apartado 9.2 de la EJO 19, pues podéis encontrar la ecuación para la armadura mínima mecánica en vigas y en losas macizas, que sería esta de aquí, que vamos a deducir en clase, en la pizarra, porque es muy sencillo. Y bueno, para la aplicación práctica os tenéis que quedar que siempre esta armadura mínima tendrá que ser mayor que el módulo resistente de la sección bruta, relativo a la fibra traccionada, dividido el brazo mecánico de la sección, que lo podemos tomar como 0,9D o 0,8H, que nos dice en el código estructural, por la resistencia a tracción media a flexo-tracción, dividido el límite elástico de la armadura. Si os fijáis en esta fórmula, pues se parece mucho a las que habéis visto ya en estructuras 1 y en estructuras 2, y lo deduciremos en la pizarra. Esta armadura mínima, en el caso de una sección rectangular, pues bueno, podemos poner aquí el módulo resistente a sección rectangular y vamos a utilizarlo mucho en clase, pues llegaríamos a esta ecuación de aquí ya simplificada, B por H partido 4,8 por estos valores de aquí. En elementos de la estructura principal siempre verificaremos que la armadura a flexión sea mayor que la armadura mínima mecánica. Para elementos secundarios, por ejemplo un dintel de una ventana, que no sea un elemento estructural importante para el comportamiento de la estructura globalmente, a veces no será necesario disponer esta armadura mínima, sino que con la que nos salga el cálculo multiplicado por 1,2 ya sería suficiente, pero solo para elementos secundarios, en el que sea admisible cierto riesgo. En este curso básicamente trabajaremos con losas, con vigas, con elementos que deberemos verificar esta armadura mínima. A flexión simple, pues la armadura mínima pues resulta más sencilla conceptualmente. ¿Cuánto resiste el hormigón antes de fisurar? Pues resiste un valor que es igual a una fuerza que es igual al área de hormigón por la resistencia de tracción del hormigón. Esta es la fuerza que lleva el hormigón antes de fisurar, y la armadura que hay dentro del hormigón tendrá que hacer una fuerza de valor, el área de armadura a su peso por el límite elástico, superior a la fuerza que llevaba el hormigón antes de fisurar. Tracciones, tirantes de hormigón, hay pocos elementos que trabajen solo principalmente a tracción, pero bueno, aquí os he puesto una fotografía, por ejemplo, de la estación marítima de Alcudia, en la que los forjados, ya sea este forjado o este forjado aquí, realmente están colgando de una cercha superior, que está por aquí arriba. Son forjados de hormigón que están colgando, y aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo sería un tirante de hormigón, en el que deberíamos verificar esta armadura mínima. Además, dispondremos otras armaduras, aparte de esta armadura mínima, para el control de fisuración, lo que antes, la instrucción anterior, llamaba armadura mínima geométrica. Ahora este nombre ya desaparece, y sino que es armadura para el control de la fisuración, y lo veremos en el tema 11, dedicado al estado límite de servicio de fisuración. Y ya para acabar este apartado 5.1, fijaos que estoy dando mucha importancia a la rotura dúctil porque la va a tener en este tema. Recordar que la rotura dúctil se produce cuando la deformación del acero es superior a la deformación del límite elástico antes de la rotura. Siempre dimensionaremos los elementos a flexión simple para este tipo de rotura, ya que se aprovecha todo el acero, hace que el acero trabaje a una tensión de F sub I o F sub ID si estamos minorando. Avisará la rotura mediante grandes flechas y fisuras, lo cual es importante para evitar roturas frágiles que puedan producir víctimas.
Y además la ductilidad implica que la estructura puede soportar deformaciones más allá del límite elástico del acero. La estructura, si fuera necesario, sobre todo ante acciones accidentales, sismo o impactos o otras acciones accidentales, podría deformarse mucho antes de colapsar, necesitaría mucha energía para llegar al colapso y esto es fundamental en el comportamiento estructural. En caso de disponer un exceso de armadura, tenderíamos a la rotura frágil, porque esta podría no plastificar. Bueno, y hasta aquí esta pequeña introducción y vamos a dejar aquí ya este vídeo y seguimos con las hipótesis básicas. Muchas gracias por vuestra atención.